Queridos amigos, buenas. José Illescas los saluda en nombre de Urantia Toronto, Verdad, Belleza y Bondad. Hoy día, 10 de julio de 2024, damos formal inicio a nuestra sesión número 117 de lectura y estudio de la quinta revelación del libro de Urantia, versión 2021. Bien, hoy día vamos a continuar con el documento 65 que empezamos la semana pasada, la sección 0 y 1. Hoy día empezamos la sección 2 en la página 731, párrafo 5 del libro original. Como siempre, vamos a empezar con una pequeña oración que la voy a ofrecer yo. Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos nuevamente y te pedimos lucidez, claridad mental, discernimiento. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para comprender y asimilar esta revelación y poderla transmitir a nuestros hermanos. Siempre te pedimos también por las personas que están sufriendo problemas de salud, problemas económicos, problemas sociales, eh, para que encuentren una salida, encuentren solución a estos problemas con tu ayuda, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Padre, Creador y Maestro y hermano. Muy bien, vamos a compartir nuestro libro sin más preámbulo. Bien. Mm. Aquí está, justo en la sección que debemos empezar ahora. Creo que ya se ve, ya la tienen. Ya. Ok, Renato, leerías el título y el primer párrafo. Ok. Dos, el panorama evolutivo. La historia del ascenso del hombre desde las algas marinas hasta el señorío de la creación terrenal es en verdad un poema, novela, historia, de lucha biológica y supervivencia de la mente. Los ancestros primigenios del hombre fueron literalmente el limo y el lodo del lecho oceánico depositados en las tranquilas bahías y lagunas de aguas cálidas de los inmensos litorales de los antiguos mares interiores, las mismas aguas en las que los portadores de vida establecieron las tres implantaciones independientes de vida en Urantia. Muy bien. Bien, vamos a comentar esto porque acá les he agregado esto que está en otro color, novela, historia. Lo he agregado yo para acordarme, ¿no? Que quería mencionarles esto, este detalle de la traducción. En esta primera frase, el revelador incluye la palabra inglesa romance, romance, ¿no? La cual ha sido traducida como poema en esta traducción. En otras traducciones está como, qué sé yo, creo que han puesto, es una historia o es una, o también han usado la misma, han traducido romance como romance, ¿no? Eh, Sánchez Escobar en su traducción ha elegido la acepción aventura, ¿no? Como una aventura. Eh, entonces, viendo el significado en inglés de lo que significa romance, dice que significa historia, cuento, novela y por supuesto romance o aventura amorosa, ¿no? Bueno, ustedes quédense con la que más les gusta. Bien, para mí lo que el revelador ha querido expresar es que la evolución desde las formas más primitivas de vida hasta el ser humano es una historia épica, es una historia llena de vicisitudes y aventuras que ellos mismos han vivido durante ese largo proceso. ¿Ok? Bien, esto para comentar la traducción. Le toca a José Luis. Adelante, José Luis. El 2.2. Sí, el siguiente párrafo. Existen hoy muy pocas especies de los primeros tipos de vegetación marina que participaron en los cambios históricos que dieron como resultado organismos fronterizos semejantes a los animales. Las esponjas son los supervivientes de uno de esos primeros tipos intermedios, aquellos organismos a través de los cuales se produjo la transición gradual de lo vegetal a lo animal. Esas primeras formas de transición no eran idénticas a las esponjas modernas, pero sí muy parecidas. Fueron verdaderos organismos fronterizos,
ni vegetales ni animales, que acabarían conduciendo el desarrollo de las verdaderas formas de vida animal. Sí, estas primeras formas. Ah, sí, perfecto. Ok, vamos a comentar esto. Em, entonces, el revelador se remonta pues hasta los días de lejanos días de la implantación de la vida. Eso fue hace 550 millones de años, en los lodos oceánicos de aguas cálidas y tranquilas, ¿no? Lo primero que se desarrolló, como recordarán cuando vimos el documento anterior, fue la vegetación marina, probablemente bacterias microscópicas, luego las algas, las cuales cambiaron gradualmente hasta convertirse en animales marinos. De las especies intermedias nos mencionan las esponjas. Las esponjas persisten hasta ahora, muy parecidas a las que eh, aparecieron por primera vez en esa época, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dicen acá? Bien. Estos eran animales fronterizos entre vegetales y animales, ¿no? Estaban en un plano intermedio. Bien. Ahora hay todo un reino de este tipo de animal que se llaman los protistas, ¿no? Que están entre vegetales y animales. Seguimos el siguiente párrafo. Am, Mario, ¿nos puedes leer, por favor? ¿Estás ahí, Mario? Ah, tu micro está cerrado, por favor. Estás mute. Ah, perdón, pensé que se había abierto. Gracias. Las bacterias, organismos vegetales simples de naturaleza muy primitiva, han cambiado muy poco desde los primeros albores de la vida. Incluso muestran cierto grado de retroceso en su comportamiento parasitario. Muchos de los hongos representan también un movimiento retrógrado en la evolución, pues son plantas que han perdido su capacidad de fabricar clorofila y se han convertido en más o menos parásitas. La mayoría de las bacterias causantes de enfermedades y sus cuerpos auxiliares de virus pertenecen de hecho a este grupo de hongos parásitos retrógrados. Durante las edades intermedias, todo el vasto reino de la vida vegetal evolucionó a partir de ancestros de los que descienden también las bacterias. Muy bien. Gracias. Le damos la bienvenida a Anita, que acaba de conectarse. Bienvenida, Anita. Hola a todos. Repito, no voy a leer Ah, ok, te yo, excluyo de los lectores con para todos que te cuides tu gargantita. aquí. Voy a Ok, desconectar Anita. el monitor y el micrófono, ¿ya? Sí, no hay Gracias. problema. Ok, ok, ok. Bien, ¿qué nos dicen acá? Em, de las bacterias, nos dicen que han cambiado muy poco desde entonces, pero que han sufrido o han experimentado una regresión en su evolución. O sea, han perdido la capacidad de poderse valerse por sí mismas y se han convertido en parásitas, ¿no? Lo mismo ha sucedido con los hongos que perdieron su capacidad de producir la clorofila. Gracias a la clorofila pueden atrapar, pueden coger energía de la luz solar y sintetizar alimentos, ¿no? Entonces, al perder esa capacidad, tienen y en un intento de continuar su sobrevivencia, parasitan a otras especies. Bien, nos dicen que las bacterias patógenas que causan enfermedades y sus auxiliares, los virus. O sea que los virus serían, digamos, unos fragmentos o unas partículas de estas bacterias patógenas, ¿no? Pertenecen a ese grupo de hongos retrógrados, ¿no? Y todo el reino vegetal y las bacterias provienen de los mismos ancestros, ¿ok? O sea, las bacterias son las precursoras, son los organismos básicos que dieron origen a todo el reino vegetal. Ahora vamos a ver que hay varios reinos, ¿no? Y aquí les he puesto la foto de Louis Pasteur. Este es un cuadro famoso, está pues en el Instituto Pasteur. Pasteur vivió entre 1822 y 1895
Y él no era médico, no era tampoco biólogo, era químico. Él era físico y químico. Y entonces se dio cuenta de que habían microorganismos, descubre estos microorganismos, ¿no? Y se da cuenta que estos microorganismos existen en una cantidad 3 veces mayor que todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? La mayoría son favorables, son buenos nos ayudan, o sea, viven en una simbiosis, ¿no? Positiva con nosotros, pero también hay algunos que son patógenos, que causan enfermedades, ¿no? Y de hecho él logró descubrir varias enfermedades infecciosas y por eso se le considera el padre de la microbiología y también de la inmunología, porque él desarrolló las primeras vacunas, ¿no? Vio que los organismos tenían patogenicidad y que podían ir perdiendo, y cuando esta bacteria que había perdido patogenicidad se ponía en contacto con un organismo sano, ¿no? El organismo sano desarrollaba una inmunidad, un anticuerpo contra ese tipo de germen, de modo que cuando la persona se infectaba con el germen patógeno, ya tenía anticuerpos para poderlos combatir, ¿no? Esa es la base de las vacunas. Esta base no tiene nada que ver con la vacuna del COVID, por ejemplo. La vacuna del COVID es un nuevo experimento, ¿no? Que se basa en el ARN, que es un ácido nucleico. Bien, es muy importante la figura de Luis Pasteur en todo esto por 2 razones, creo yo. Primero, porque Luis Pasteur era una persona creyente. Él, a pesar de ser un científico muy objetivo, él creía en Dios y sabía que la creación era perfecta y estaba hecha muy bien planificada y con amor. Y justo en esa época que estaba la teoría de la evolución de Darwin en pleno apogeo, y todos daban por descontado de que la vida aparecía en forma espontánea, ¿no? Y a partir de ahí evolucionaba hasta llegar al ser humano. Él, Luis Pasteur, demostró que no había generación espontánea de vida. Hizo un experimento mediante el cual aisló en un recipiente, porque donde había agua estancada, donde había algún caldo de cultivo, siempre aparecían organismos vivos. Pero cuando él esterilizó ese caldo de cultivo, demostró que la vida no aparecía, ¿no? Sino a partir de otro ser vivo, ¿no? Y esto fue algo muy importante porque con eso se destruyó la creencia o la teoría de la generación espontánea de vida. Por eso les he traído a esto de Luis Pasteur. Muy bien, ha leído Mario. Mayra, por favor, tomas el siguiente párrafo. Pronto aparecieron los tipos protozoarios superiores de vida animal y aparecieron repentinamente. La ameba, el típico organismo animal unicelular, ha llegado desde aquellos remotos tiempos hasta nuestros días, solo un poco modificada. Hoy retosa de forma muy parecida a como lo hacía cuando era el último logro y el más importante de la evolución de la vida. Esta diminuta criatura y sus primos protozoarios son para la creación animal lo que las bacterias para el reino vegetal. Representan el vestigio de los primeros pasos evolutivos en la diferenciación de la vida junto con el fracaso en su desarrollo posterior. Ok, acá nos dicen cosas muy importantes. Los protozoarios son los animales unicelulares, ¿ok? Y aparecieron una vez más repentinamente, aparecieron de repente. O sea, se diseñaron y se les dio vida y empezaron a reproducirse, ¿ok? Y el animal unicelular más característico es la ameba. La ameba, que acá la ven ustedes en esta primera fotografía, acá hay dos protozoarios. Este alargadito
que tiene como unos vellitos afuera, tiene cilios, es un protozoario ciliado que se llama el paramecio. Y aquí está la ameba con sus pseudópodos. Pseudópodo significa pseudopies o pseudopiernas, ¿no? Emite estas prolongaciones citoplasmáticas y así se desplaza, ¿no? Con pseudópodos. Esta es la ameba y es la misma ameba que apareció hace 500 millones de años, ¿no? Imagínense ustedes. Y estos son otros tipos de animales unicelulares, algunas bacterias, estos son bacilos y estas son unas bacterias que se llaman estreptococos. Bien, entonces, estos protozoarios son la base del reino animal. A partir de ellos, ¿no? Se desarrollaron los animales multicelulares, ¿ok? Así también las bacterias que habíamos mencionado en el párrafo anterior son la base del reino vegetal. ¿Cuántos reinos creen que existen? Aparte del animal y el vegetal. Ya les adelanté que hay uno que se llama el reino de los protistas, ¿no? Que están entre las plantas y los, ¿no? Y hay otro reino que se llama el reino de los procariotes. Procariotes son animales que no tienen un núcleo celular propiamente, sino que el núcleo, el material genético del núcleo está distribuido o está repartido en todo el citoplasma, ¿no? No está constituido. Eso es otro reino de animales. ¿Mm? Bien. Seguimos. Le tocaría a Marlene. Los primeros tipos de animales unicelulares no tardaron en asociarse en comunidades al principio según la disposición del box y luego a la manera de la hidra y la medusa. Después evolucionaron la estrella de mar, los lirios de piedra, los erizos de mar, los cohombros de mar, los ciempiés, los insectos, las arañas, los crustáceos y los grupos estrechamente relacionados de las lombrices de tierra y las sanguijuelas. Pronto le siguieron los moluscos, las ostras, el pulpo, el caracol. Cientos y cientos de especies aparecieron y perecieron. Solo mencionan aquí las que sobrevivieron a la larguísima lucha. Esos especímenes no progresivos, junto con la familia de los peces de posterior aparición, representan hoy los tipos estacionarios de animales primitivos e inferiores, ramas del árbol de la vida que no lograron progresar. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces nos dicen que estos animales unicelulares se juntaron en colonias, tipo Volvox. En esta primera imagen ven ustedes un Volvox, o sea, cada uno de estos son un Volvo que están como en estas burbujitas formando una colonia de Volvox, ¿no? Esta es la hidra y esta, o pepino de mar también le dicen, y acá tienen esto que parecen medusas, ¿no? Que son sí, pues las medusas. Luego evolucionaron, dice, las estrellas de mar, los lirios, erizos, pepinos de mar, ciempiés, insectos, arañas, ¿ok? Ya estamos hablando de artrópodos, ¿no? Y en donde están también los crustáceos, que son los artrópodos marinos, ¿no? También gusanos, sanguijuelas, moluscos, que significa animal blando, que no tienen esqueleto ni adentro ni afuera, ¿no? Como las ostras, los pulpos, los caracoles. Bueno, el caracol sí tiene caparazón, ¿cierto? También está dentro de los moluscos, me parece. Bien. Entonces, todo lo mencionado son las especies que aparecieron y sobrevivieron. Cientos de otras especies no lograron sobrevivir, nos dice. Las especies sobrevivientes que han mencionado, que se mencionan acá, junto con los peces que aparecieron luego, representan tipos estacionarios en la evolución. ¿Qué significa? Que fueron formados así y ahí se han quedado con muy poco cambio hasta el momento, ¿no? O sea, no siguieron evolucionando y tampoco han regresionado, porque hay otros que sí han regresionado, como vimos lo de las bacterias. Ok, seguimos. Ah, Gloria, por favor, nos lees el siguiente párrafo. Sí.
Así quedó dispuesto el escenario para la aparición de los animales con espina dorsal. De la familia de los peces brotaron dos modificaciones únicas, la rana y la salamandra. Y fue la rana la que inició la serie de diferenciaciones progresivas de la vida animal que culminarían finalmente en el hombre mismo. Continúa con el siguiente, que está íntimamente Sí. relacionado. La rana es uno de los ancestros supervivientes más antiguos de la raza humana, pero tampoco consiguió progresar y es hoy muy parecida a como era en aquellos tiempos remotos. La rana es la única especie antepasada de las primeras razas de los albores que vive hoy en día sobre la faz de la Tierra. La raza humana no tiene ningún ascendente sobreviviente entre la rana y el esquimal. Muy bien. Ok, vamos a explicar un poquito esto. Primero nos dicen que los peces fueron los primeros vertebrados. Vertebrados significa que son animales con espina dorsal. ¿Ok? Y de ellos brotaron la rana y la salamandra, que son dos especies únicas. La rana fue la iniciadora de la línea evolutiva que produjo las especies de animales que culminaron finalmente con el ser humano. Sin embargo, la rana en sí no progresó en su evolución, permanece casi igual desde hace tantos millones de años. ¿Ok? Y el único antepasado sobreviviente hasta el esquimal es esa rana. ¿Mm? Todos los demás intermediarios dejaron de existir, perecieron. ¿Mm? Bien, la rana también dio origen a los grandes reptiles, me refiero a los dinosaurios, que ahora es extintos. Estos dinosaurios dieron origen a las aves y los mamíferos, pero recordemos que las aves no provienen de esos dinosaurios voladores, los pterodáctilos o ¿no? Sino de otro reptil extinto. ¿Mm? Y los mamíferos placentarios de un pequeño dinosaurio saltarín, ¿recuerdan que hablamos de eso? Y más adelante van a volver a repetir eso. Muy bien. Seguimos. Marlene, querías preguntar, perdón. Sí, gracias. Yo no he podido comprender cómo de la rana salió el ser humano. O sea, no entiendo. Es atávica, o sea, hay muchos intermediarios entre la rana y el ser humano, entre la rana y el esquimal, como dicen ahí, que fue el ser humano de la primera raza andónica, ¿no? Hay un montón de especies que se han perdido y han habido saltos evolutivos, o sea, hay eslabones que faltan de esa cadena evolutiva. Vamos a ver que la rana dio origen a los reptiles. Estos reptiles evolucionaron, tomaron varias líneas de evolución, ¿no? Evolucionaron a aves y evolucionaron a mamíferos, y después esos mamíferos pasaron a, a esas razas protohumanas que vimos en el documento tras anterior, me parece, ¿no? Los mamíferos protohumanos. Ahora, los mamíferos tuvieron también dificultades porque primero fueron no placentarios y esas especies fracasaron, esos intentos evolutivos no progresaron bien hasta que aparecen los mamíferos placentarios y de ahí se deriva la rama de los mamíferos protohumanos, después los mamíferos intermedios y después los primates. De los mamíferos intermedios salió otra rama que dio origen a los simios. ¿Recuerdan? Todo eso lo vimos en el documento anterior o hace dos documentos, ¿no? O sea que entre la rana y el esquimal hay una cantidad inmensa de intermediarios, ¿no? O sea, no venimos de la rana directamente. Eso es lo que quiero tratar de explicar. ¿Ok? Listo, muchas gracias. Ok. A ver, ¿a quién le toca? Gloria acaba de leer, creo, ¿no? Bien, Anita no va a leer. Y Renato, acabo de leer yo, sí, Gloria. sí. Renato, nuevamente, damos la vuelta. Las ranas dieron nacimiento a los reptiles, una gran familia animal prácticamente extinguida.
pero que antes de dejar la existencia dio origen a toda la familia de aves y a los numerosos órdenes de mamíferos. Sí, eso es lo que acabamos de decir, ¿no? Que los mamíferos vinieron de otro reptil, ¿no? Y las aves de otro reptil que no son los dinosaurios voladores. ¿Ok? Continúa el siguiente, por favor, Renato. Cuando el reptil se convirtió en ave en un solo paso, la evolución prehumana dio probablemente el mayor salto de su historia. Todos los tipos de aves de hoy, águilas, patos, palomas y avestruces, descienden de los enormes reptiles de hace mucho tiempo. Ujú. Bien. Y acá les he puesto esas. Entonces nos dicen que el salto evolutivo, el paso evolutivo más notable fue de reptil a ave, ¿no? O sea, bien, es el más grande que se ha dado. Y todas las especies de aves, águilas, patos, palomas, avestruces, estamos hablando de aves voladoras, de aves no voladoras, de corredoras, ¿no? Provienen del mismo reptil. Seguimos. José Luis, por favor. El reino de los reptiles desciende de la familia de las ranas. Está representado por 4 divisiones supervivientes, 2 no progresivas, las serpientes y los lagartos junto con sus primos los cocodrilos y las tortugas. Una parcialmente progresiva, la familia de las aves, y la cuarta, los antepasados de los mamíferos y la línea directa de ascendencia de la especie humana. Aunque los reptiles del pasado desaparecieron hace mucho, su enorme tamaño encontró eco en el elefante, el mastodonte, mientras que sus formas peculiares se perpetuaron en los canguros saltadores. Ok, muy bien. Bueno, entonces nos dicen que los reptiles descienden de la rana y que tienen 4 ramificaciones. La rama de las serpientes y lagartos, junto con los cocodrilos y las tortugas, son 2 ramas que no han progresado, 2 ramas no progresivas. Después vienen las aves, que están consideradas como parcialmente progresivas. ¿M? Y después los antepasados de los mamíferos y la línea directa de ascendencia humana. Lo que les decía, esos mamíferos primero fueron no placentarios, después placentarios, ¿no? Muy elementales, después ya hubo otro salto evolutivo y aparecen los mamíferos placentarios, y esos mamíferos placentarios evolucionan hasta los proto-humanos, y de esa especie protohumana salen los mamíferos intermedios, les decía, ¿no? A partir de ahí, la evolución toma 2 caminos totalmente divergentes. Uno es hacia los primates, que son nuestros antepasados animales directos, que no tienen nada que ver con los monos, y la otra es la de los monos, justamente. ¿Mm? O sea, de esos mamíferos intermedios había un grupo, recuerdan, que eran los más inteligentes. Esos tienen una pareja de primates, así de golpe. ¿Mm? Y la pareja menos eh, dotada mentalmente, ¿no? Menos hábil, menos, ¿no? En todos los aspectos, esa da origen a el precursor de las especies simias, de todos los simios, todas las familias de simios, ¿no? Entonces los simios evolucionan por un lado, los humanos o los primates dan origen a los humanos por otro lado, totalmente divergente. ¿No? Muy bien. Después nos dicen una cosa curiosa, dicen, los grandes reptiles, estamos hablando de los dinosaurios, desaparecieron porque no encontraban comida, no tenían cerebro para buscar, para sobrevivir, ¿no? Han quedado animales inmensos como los elefantes y el mastodonte, ¿no? Y también otro émulo de estos dinosaurios es, nos ponen el ejemplo de los canguros, ¿no? Que tenían más o menos el mismo hábito del tiranosaurio Rex, ¿no? Caminaba sobre las patas traseras y saltaba, ¿no? Y tenía unos brazos pequeños. Bueno, guardando las distancias porque el canguro no tiene nada que ver con un reptil, ¿no? Es un marsupial, en fin, ya hablamos del canguro la vez pasada.
pero sí tiene más o menos la actitud de un dinosaurio saltarín, ¿no? Como el tiranosaurio Rex. ¿M? Bien, y los grandes son comparables con los elefantes y los mastodontes. Muy bien, seguimos. Ah, ¿Ha leído Renato o José Yo Luis? leí, Mario, entonces. Sí, ¿O le toca a José Luis? en, yo Ura- leí. Le toca a Mario. A Mario, por favor. en Urantia solo han aparecido 14 filos, el último de los peces, y no se ha desarrollado ninguna clase nueva desde las aves y los mamíferos. Sigue el siguiente, porque has leído solamente una oración. Fue, gracias. Fue de un pequeño y ágil dinosaurio reptil de hábitos carnívoros y cerebro relativamente grande del que surgieron repentinamente los mamíferos placentarios. Estos mamíferos se desarrollaron con rapidez y de muchas formas distintas. No solo dieron origen a las variedades comunes modernas, sino que evolucionaron también hacia los tipos marinos, como ballenas y focas, y hacia los navegantes aéreos, como la familia de los murciélagos. Muy bien. Gracias. Ok, acá nos hablan de la palabra filos, ¿no? En Urantia solo han aparecido ese 14 filos, ¿no? He visto que en otros grupos han preguntado, alguien ha preguntado, ¿qué cosa es un filo? El filo es la traducción castellana de la palabra filum, que viene del latín. Filum en latín significa divisiones. O sea, a partir del reino existen los filums, ¿no? O sea, divisiones de animales que comparten más o menos las mismas características. Bien, en la biología, la ciencia considera que existen alrededor de 30 filums de animales. He estado revisando todo eso y me he dado cuenta que hay muchos filums que son en realidad subfilums del mismo filum y está un poco entreverada la cosa. En realidad no son tantos como 30. Y de hecho la ciencia dice que hay solo 9 filums principales. Y en esos 9 filums se agrupa 1.454.000 especies de animales. Prácticamente todos los animales están en esos 9 filums. ¿Por qué el libro de Urantia nos habla de 14 filos? ¿Ok? Ya, yo he estado tratando de buscarle una explicación a los 14 filos, ¿no? Bien, si vemos que la palabra filum en latín significa división, pero también hay la palabra filo de raíz griega, que sería fulon, que significa clase, ¿ok? Y una clase es un grupo colectivo de miembros con las mismas características o atributos, o sea, prácticamente la misma definición de filo. Entonces, cuando más adelante nos dicen que aparecen las aves, ¿no? Y también hablan de la clase de los peces, entonces yo creo que ahí el revelador está juntando filos, ¿no? Los filos que dice la biología más las clases de vertebrados, que son 5 clases, ¿no? Los vertebrados se dividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Ok? Entonces, si a esos 9 filos principales de la biología que habíamos dicho, que engloban a casi todo ese 1.500.000 de animales, le agregamos las 5 clases de vertebrados, ya tendríamos los 14 filos que dice el revelador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está considerando como filos no solamente la raíz latina, sino la raíz griega, que también que significa clase. Entonces, convencionalmente en biología, los filos se dividen en clases, ¿no? En realidad hay clases, órdenes, familias, géneros, especies, ¿no? Es más o menos complejo esto. Estudiar zoología resulta complejo, ¿no? Pero lo que quería decirles era esa interpretación que yo le he dado. Han tomado como filos los 9 filos básicos de la biología, más 5 clases de vertebrados. Y ahí están los 14 filos que dice el revelador. Ok. Dicho esto, continuamos.
Ha leído Mario. Mayra, por favor. El hombre evolucionó así de los mamíferos superiores, provenientes principalmente de la implantación occidental de vida efectuada en los antiguos y resguardados mares de orientación este-oeste. Los grupos oriental y central de organismos vivos progresaron también favorablemente desde muy pronto hacia niveles prehumanos de existencia animal. Pero con el paso de las edades, el foco oriental de emplazamiento de la vida no logró alcanzar un nivel satisfactorio en el estatus de inteligencia prehumana, pues había sufrido pérdidas tan repetidas e irreparables en sus tipos más altos de plasma germen, que fue despojado para siempre del poder de rehabilitar sus potenciales humanas. Sus potencialidades humanas. Muy bien. Ok, vamos a explicar un poquito este párrafo. Nos dicen que el hombre proviene de mamíferos superiores provenientes de la implantación occidental de vida. ¿Ok? Recuerdan, hubo una implantación central, ¿no? Una implantación occidental y una implantación oriental. Las tres implantaciones dieron vida, o sea, prosperaron y generaron organismos vivos, ¿no? Las tres implantaciones eran idénticas, tenían las mismas características, los mismos potenciales evolutivos, ¿ok? Pero ¿qué pasó con las especies que iban a dar origen a vida inteligente, ¿no? Vida capaz de albergar mente, ¿no? En el aspecto de mente, en la capacidad de mente que vemos en el párrafo siguiente, se vio que el grupo occidental era el que había logrado el mayor progreso. Bien. Los otros, el grupo oriental no tuvo ese desarrollo, ¿no? De organismos con una mente más desarrollada que pudiera entrar en la línea evolutiva hacia el ser humano, ¿no? Bien, pero el grupo central y el grupo occidental sí. Eso lo vamos a ver en el siguiente párrafo, creo mejor explicado. Ah, creo que era muy cortito lo que has leído. Mayra, ¿podrías leer el siguiente también? Sí. Puesto que la capacidad de mente que iba a desarrollarse en este grupo oriental era de una calidad tan marcadamente inferior a la de los otros dos grupos, los portadores de vida, con el consentimiento de sus superiores, manipularon el entorno para circunscribir aún más estas cepas inferiores prehumanas de vida en evolución. Según todas las apariencias exteriores, la extinción de estos grupos inferiores de criaturas fue fortuita, pero en realidad fue totalmente intencionada. Ok. Muy bien. Entonces, las implantaciones central y oriental tuvieron el mismo potencial prehumano, pero sufrieron pérdidas irreparables, nos dicen, y repetidas. Entonces, los portadores de vida intervinieron deliberadamente para que la implantación oriental, que había producido cepas prehumanas muy inferiores, se extinguiera. ¿Ok? Ahora, observando el desarrollo de la inteligencia en los mamíferos, que serían los antepasados de la especie humana, vieron que los lémures de Norteamérica eran los más avanzados, entonces los indujeron a emigrar. Ahora vamos a ver eso. Marlene, por favor, nos lees el siguiente. En una etapa posterior del despliegue evolutivo de la inteligencia, los antepasados lémures de la especie humana estaban mucho más avanzados en América del Norte que en otras regiones. Por ello, fueron inducidos a emigrar del ámbito de la implantación occidental de vida por el puente terrestre de Bering y a lo largo de la costa hasta el sudeste de Asia, donde siguieron evolucionando y se beneficiaron de la adición de ciertas cepas del grupo central de vida. Así, el hombre evolucionó a partir de ciertas cepas occidentales y centrales de vida, pero en las regiones centrales y de cercano oriente. Bien.
Ok, acá ven ustedes el estrecho de Bering, ¿no? Antes de que quedara sumergido, era como un puente terrestre que unía Asia con América. O sea, Alaska con esta zona, ¿no? De la Siberia, probablemente, está acá. Entonces, ¿qué pasó? Ya habíamos visto en un documento anterior que esos lémures norteamericanos migraron por el estrecho de Bering al Asia, fueron bajando, bajando, bajando hasta que llegaron a la India. Y ahí se encontraron con otros lémures que habían desarrollado, ¿no? Desde la implantación central. Y entonces reciben el aporte genético de esos lémures, se mezclan las dos cepas de lémures o razas de lémures, el norteamericano con el indio, ¿no? Y a partir de ahí ya sigue la evolución. Más bien los del lado oriental quedan, como les digo, intencionalmente suspendida esa rama evolutiva. Ya no avanzan más. ¿Ok? Bien. Queda claro eso, ¿verdad? No sé si me siguieron. Ok. Le toca a Marlene. Mm. ¿Marlene le toca? Ya leí, pero si quieres Oh, leo. perdona. Gloria. Sí. La vida que se había plantado en Urantia evolucionó de este modo hasta la edad de hielo, momento en que apareció por primera vez el hombre y empezó su intensa carrera planetaria. Esta aparición del hombre primitivo en el planeta durante la edad de hielo no fue ningún accidente, se planeó así. Los rigores y la dureza climática de la era glaciar se adecuaban en todos los sentidos al propósito de fomentar el desarrollo de un tipo de ser humano resistente con una enorme dotación de supervivencia. Muy bien, muy bien. Entonces, a partir de ese momento que esos lémures se juntan y comienzan, si continúa la evolución, esta evolución avanza hasta la aparición del hombre en plena edad de hielo. Y esto también fue planeado así, pues se quería una especie humana fuerte, una especie humana resistente a los retos de la supervivencia, nos dice. Muy bien. Ahí termina esta sección. Pasamos a la siguiente. Y Gloria, ¿quieres leer el siguiente que también es cortito? Sí, claro. Sí. 3. El fomento de la evolución. Será difícil explicar a la mente humana de hoy en día muchos de los acontecimientos raros y aparentemente grotescos de los primeros progresos evolutivos. Había un plan deliberado detrás de todas esas evoluciones aparentemente extrañas de lo vivo, pero no estamos autorizados a interferir arbitrariamente en el desarrollo de los patrones de vida una vez que se han puesto en funcionamiento. Muy bien. Entonces, esta última frase es importante. Dicen, los portadores de vida no pueden intervenir o hacer cambios en el desarrollo de los patrones de vida una vez que estos han sido puestos en funcionamiento. O sea, cuando los diseños de seres vivos han cobrado vida, ¿no? Bien. Sin embargo, pueden valerse de cualquier circunstancia para favorecer el progreso del desarrollo del experimento. ¿Ok? Seguimos. Ah, ¿puedes leer el siguiente, Gloria, por favor? Los portadores de vida pueden emplear todos los recursos naturales posibles y valerse de cualquier circunstancia fortuita para favorecer el progreso del desarrollo del experimento de vida. Pero no se nos permite intervenir mecánicamente en el curso y comportamiento de la evolución animal o vegetal, ni manipularlos arbitrariamente. Así es. Continúa. Ah, ya, perdón, acá termina. Mario, ¿querías preguntar algo? Sí, más que preguntar, comentar que fíjate que estamos en los albores del inicio de toda la vida acá en nuestro planeta y ya los reveladores comienzan a enunciar la palabra el plan divino, o sea, o un plan que está surgiendo de todo. O sea, nosotros estamos incluidos dentro de este plan evolutivo
Y hay que real y sinceramente comprender esto, ¿no? Que tan importante es, porque pertenecemos todos los seres humanos, los seres creados de los planetas de vecinos nuestros, de todo lo creado este planeta, de las mascotas, y todos pertenecemos a ese mismo plan que es el, el Dios supremo, sublime, el divino hacedor. Y cuánto que desconocemos de eso, ¿no es cierto? Fíjate de cómo lo interpretan y cómo lo transfieren los reveladores desde estos inicios de la lectura del libro Urantia, acá en estos pasos, de que realmente estamos ante esta propuesta. ¿Cómo deberíamos de mirarla nosotros, cada uno, los que estamos estudiando esta revelación? Pues nosotros somos simples, no solamente lectores, comprendemos lo que, o tratamos en definitiva de comprender, lo que nos intentan decir estos reveladores para poder llevar adelante nuestro proceso en unidad de propósito con la vida o este plan propuesto por el Padre, ¿no? Invisible para colmo. Yo siempre voy a decir esto, el Padre invisible, porque no lo vemos, lo sentimos, lo percibimos, no, indudablemente nos abraza, nos ama incondicionalmente y nos da lo mejor a todos, a todos. Pero qué plan que tiene Él para con todos nosotros, ¿no? Eso. Muchas gracias por la oportunidad. Por supuesto, Mario, muchas gracias por tu comentario. Así es. Sin embargo, a pesar de todo, hay gente que no cree, que piensa que las cosas son así, siempre han sido así, siempre serán, que hay un todo, todos formamos parte de ese todo. O sea, quieren excluir a Dios como un planificador, como un creador y sostenedor del universo y de todo lo que existe, ¿no? Es muy triste eso, pero allá los que quieren pensar así. Claro, qué lindo el término que dijiste, gracias. Planificador. Y Ujú. también nosotros nos tenemos que apropiar de esta terminología. O sea, no solamente del hecho de ser hacedor, un planificador nos ha planificado para nosotros los seres humanos lo mejor, sinceramente lo mejor. Y nosotros desconocemos eso. Yo estoy muy asombrado con la lectura porque siempre les voy a decir, esta parte no la estudié, me dediqué a otras partes, y claro que esto se ensambla profundamente con lo que yo estudié y lo asocio y lo comprendo, me faltaba esto, indudablemente. Por eso no me quiero perder ninguna clase, ¿no? Pero que gracias a ustedes por que me hacen comprender muchísimo más en el estudio. Gracias A ti, Mario. a todos. Renato, toma el siguiente párrafo. ¿Yo me decís? A Renato, sí. A Renato le toca. Habéis sido informados de que los mortales de Urantia se desarrollaron por evolución a partir de la rana primitiva y de que esta cepa ascendente, portada en potencia por una única rana, estuvo a punto de perecer en cierta ocasión, pero no se debe inferir que un accidente en esa coyuntura hubiera supuesto el final de la evolución del género humano. En aquel mismo momento estábamos observando y fomentando en emplazamientos muy alejados entre sí, no menos de 1000 cepas distintas de vida en mutuación, que hubieran podido ser dirigidas hacia varios patrones diferentes de desarrollo prehumano. De hecho, esa rana ancestral representaba nuestra tercera selección, ya que las 2 cepas de vida anteriores habían perecido a pesar de todos nuestros esfuerzos por conservarlas. Ujú. Ya, mire, ya habíamos hablado de la rana atávica. En realidad, los portadores de vida trabajan con varios proyectos evolutivos simultáneos, de modo que si se interrumpiera uno por X circunstancias, accidentalmente, qué sé yo, proseguirían los demás en busca del mismo objetivo. Es el caso de la rana atávica, portadora de la única cepa ascendente que casi pereció en el salto, ¿no?
pero ya estaba programada para que saltara exactamente eso y lo saltó, ¿no? Todo estaba, como les digo, bien planificado, ¿no? Pero si no hubiera sido así, la evolución hubiera tomado otro curso, pero siempre hubiera dado origen al ser humano, ¿no? Es más, nos dicen que si fallaba la rana, la evolución hacia el hombre hubiera partido de alguna de las no menos de 1000 cepas distintas de vida en mutación que ya tenían preparadas, ¿no? Y nos dicen además que esta rana no era no era la primera rana, era ya el tercer intento, pues las dos primeras ranas que habían saltado no lo habían logrado, imagínense. Interesante, ¿no? Ok, José Luis, toma el siguiente, por favor. Ni siquiera el fallecimiento sin descendencia de Andon y Fonta hubiera podido impedir la evolución humana. Solo la habría retrasado. Tras la aparición de Andon y Fonta y antes de que se agotaran los potenciales de mutación humana de la vida animal, evolucionaron no menos de 7000 cepas favorables que podrían haber alcanzado alguna clase de desarrollo de tipo humano. Muchas de las mejores de estas estirpes fueron asimiladas posteriormente por las diversas ramas de la especie humana en expansión. Muy bien. Miren, este párrafo también ilustra muy bien que los planes divinos, que dice Mario, no se frustran fácilmente, mencionando el caso extremo de que si Andón y Fonta no hubieran tenido descendencia. Ya tenían no menos de 7000 cepas favorables que podrían haber llegado al ser humano. Obviamente, hubiera tomado más tiempo para que esas cepas se desarrollaran y llegaran, ¿no es cierto? O sea, solo se habría perdido un poco de tiempo. Pero ¿qué cosa es el tiempo en la eternidad? El tiempo no tiene ningún significado, ¿no? No se acaba nunca. Octavio, adelante. Adelante, Octavio, abre tu micro. Hermanitos, buenas tardes, gusto en verlos y saludarlos. Pero fíjese qué cosa tan interesante, ¿no? A nosotros se nos hace muy sorprendente, ¿no? Cómo fue la evolución de la vida para los mortales ascendentes aquí en Urantia. Pero se ponen a pensar cuánto ha sido en tantas ocasiones, porque hay demasiados mundos habitados, hay demasiadas esferas en los 7 superuniversos y cada vida es diferente. Entonces, imagínense lo sorprendente que ha de ser en cada narración de cada planeta, de cada orden de humanos, porque somos diferentes en cada planeta. Imagínense todo cuando tengamos oportunidad de conocer esa información, me imagino que vamos a tener la oportunidad, ¿no? De cómo evolucionaron en cada esfera, cada humano ascendente. Entonces yo me pongo a pensar, tarde o temprano, de todos modos, como acaba de leer, comentarle usted, tarde o temprano la vida se iba a generar, a lo mejor en unas esferas con menos tropiezos, a lo mejor otras en más tropiezos, y pues no sabemos porque no tenemos punto de comparación, pero a mí eso se me hace formidable. Gracias. Gracias a ti, Octavio. Más adelante vamos a ver un párrafo que habla justamente de lo que acabas de mencionar, ¿no? Que vamos a enterarnos cómo es eso y vamos a tener oportunidad de trabajar con los portadores de vida, si es que queremos, ¿no? Muy bien. Mario, continúa con el siguiente párrafo, por favor. Mario ha salido. Ah, perdón. Vamos a pasarlo a Mayra. Mayrita. Mucho antes de que el hijo y la hija materiales, los elevadores biológicos, lleguen a un planeta, los potenciales humanos de las especies animales en evolución se han agotado. Este estatus biológico de la vida animal es manifestado a los portadores de vida mediante la tercera fase de movilización de los espíritus ajustadores. Este fenómeno ocurre automáticamente en cuanto se agota toda la capacidad de la vida animal de dar origen a los potenciales mutantes de individuos prehumanos. Ok. Muy bien.
Entonces, este párrafo es interesante también, obviamente, como todos, ¿no? Eh, Dice que una vez que se han agotado todos los potenciales humanos de animales en evolución, exactamente cuando se agota la capacidad de dar origen a más potenciales mutantes de individuos prehumanos, se produce un fenómeno, dice, que es la tercera fase de movilización de los espíritus ayudantes o adjutores, como está en esta traducción, ¿no? Vamos a seguirles llamando espíritus ayudantes de la mente, más fácil, todos estamos acostumbrados a ese término. Entonces, la tercera fase de movilización. Estaba buscando cuál fue la primera fase y la segunda fase. No he encontrado otras fases, pero acá se menciona como que los espíritus ayudantes se movilizan o actúan, ¿no? O intervienen en distintas fases, ¿no? Y esta tercera fase sería cuando ellos les hacen saber a los portadores de vida que ya se han agotado todos los potenciales en esas especies que han evolucionado y que es el momento de dar paso a los mejoradores biológicos, que son los hijos materiales, el hijo y la hija materiales, más precisamente, ¿no es cierto? Muy bien. Y en este cuadrito ven ustedes los espíritus que siempre acompañan a los portadores de vida. Esto ya lo habíamos visto cuando estudiamos el documento 36. Y están los 7 espíritus ayudantes. O espíritus mente adjutores, como lo han traducido en esta última versión. Ok. Marlene, por favor, toma el siguiente. El género humano de Urantia debe resolver sus problemas de desarrollo mortal con con las estirpes humanas que tiene. Ninguna raza más evolucionará de fuentes prehumanas en el futuro, pero este hecho no excluye la posibilidad de lograr niveles de desarrollo humano muy superiores mediante el fenómeno inteligente de los potenciales evolutivos que siguen residiendo en las razas mortales. Lo que nosotros, los portadores de vida, hacemos por fomentar y conservar las cepas de vida antes de la aparición de la voluntad humana, debe hacerlo el hombre por sí mismo después de este acontecimiento, tras nuestra retirada de la participación activa de la evolución, en la evolución. De manera general, el destino evolutivo del hombre está en sus propias manos y la inteligencia científica debe reemplazar, tarde o temprano, el funcionamiento aleatorio de una selección natural incontrolada y de una supervivencia sometida a la casualidad. Muy bien. Aquí les he subrayado, dice, el destino evolutivo del hombre está en sus manos. ¿Ok? En sus propias manos. O sea, nuestra supervivencia como especie está en nuestras manos. Hemos desarrollado lo suficiente para poder hacernos cargos de nosotros mismos. ¿Ok? También nos dice que ya no aparecerán más razas humanas, pero que nuestra estirpe, en nuestra estirpe quedan aún muchos factores o potenciales genéticos que si los fomentamos inteligentemente van a elevar la humanidad a niveles muy superiores. ¿No? El revelador nos dice que lo que ellos hicieron para fomentar y conservar las cepas de vida, debe ahora hacerlo el hombre mismo, ahora que tiene voluntad para decidir sobre su destino. Entonces, los portadores de vida en este momento ya no intervienen en el control de la evolución. Eso significa que debemos asumir una alta responsabilidad sobre nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Y la inteligencia científica debe reemplazar a la selección natural, que es aleatoria y a veces incontrolada, ¿no? Este párrafo es muy importante. Pasamos al último párrafo, por favor. Leería Marlene, creo, Yo creo que sigue Gloria. o Glorita. Adelante, Gloria. Sí, y hablando del fomento de la evolución, no estaría de más señalar que en el largo futuro que hay por delante, si en algún momento sois adscritos a un cuerpo de portadores de vida, tendréis abundantes y amplias oportunidades de presentar sugerencias
y aportar todas las mejores y posibles a los planes y técnicas de gestión y trasplante de la vida. Sed pacientes. Si tenéis buenas ideas, si vuestra mente es fértil en mejores métodos de administración para cualquier parte de los dominios universales, tendréis ciertamente la oportunidad de presentarlos a vuestros colaboradores y compañeros administradores en las edades por venir. Ujú. Gracias, Gloria. Le damos la bienvenida a Ketty, que acaba de conectarse. Bienvenida. Hola, hola, Te hola a voy a incluir todos. entre las lectoras. Finalmente pude Bueno, conectar. muy bien. Entonces, este último párrafo es trascendental, imagínense. Nos dicen que nuestros aportes al fomento y a la evolución de seres vivos no terminan en este mundo. Podríamos ser adscritos, dice, a un equipo de portadores de vida y trabajar con ellos y aportar sugerencias, ¿no? Bueno, quizás no todos los seres humanos pertenezcan o puedan ser adscritos a un grupo de portadores de vida, pero sin duda ahí está Luis Pasteur y muchos otros biólogos y científicos, ¿no? Que están a ese nivel, ¿no? De poder dar sugerencias. Muy bien. Pasamos al siguiente numeral. Ketty, por favor, tomas el primer párrafo. A ver. 4. La aventura de Urantia. No perdáis de vista que Urantia nos fue asignado como mundo de experimentación con la vida. En este planeta hicimos nuestro 60º intento de modificar y mejorar en lo posible la adaptación a Satania de los diseños de vida de Nevadón, y hay constancia de que hemos logrado hacer muchos cambios beneficiosos en los patrones ordinarios de la vida. En concreto, hemos elaborado y demostrado de forma satisfactoria en Urantia no menos de 28 características de modificación de la vida que serán de utilidad para todo Nevadón en todos los tiempos venideros. Ujú. Gracias, Ketita. Miren ustedes esta sección que trata de la aventura en Urantia, ¿no? Aquí el revelador nos narra cómo fue la experiencia de trabajo que tuvieron en Urantia, que fue el 60º mundo de experimentación de vida en el sistema de Satania, ¿ok? Y esta 60ª experiencia consistía en tratar de modificar y mejorar los diseños de vida de Nevadón, ¿ok? Para adaptarlos mejor al sistema de Satania. Entonces, el jefe del equipo de portadores de vida podría haber pensado así, yo me imagino, ¿no? Dice, nos sentimos afortunados de tener la oportunidad de trabajar en Urantia, un planeta de experimentación de los patrones de vida de Nevadón, y es un planeta de tamaño estándar, iluminado y calentado por una estrella amarilla en Edad Media. Urantia tiene una atmósfera rica en dióxido de carbono y sus mares tienen una salinidad adecuada para trabajar con modelos de vida de seres respiradores con un medio interno en base al cloruro de sodio. Este modelo ha sido modificado y adaptado a otros mundos experimentales en Satania, y en Urantia pensamos hacer modificaciones en A, B, C, etcétera, de la secuencia de ADN o ARN, etcétera. Y por supuesto, habrían reuniones de coordinación multidisciplinarias con directores del poder, controladores físicos, estudiantes de otros mundos y otros colaboradores que tuvieran experiencia como los científicos que hemos mencionado, ¿no? Eh, eh, o que fueron científicos en sus mundos de origen, ¿no? ¿Se imaginan ustedes qué fascinantes experiencias viviremos en miles de millones de mundos donde viviremos largos periodos de tiempo en nuestra carrera de ascenso al paraíso? ¿Mm? Bien, esto me parece fascinante. Renato, lees el siguiente párrafo, por favor. Yo creo que tú también podrías ayudarles mucho ahí a los portadores de vida con todo lo que dijiste. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no estoy a la altura de Luis Pasteur, No, quién sabe. para nada. Ok. Pero el establecimiento de la vida nunca es experimental en ningún mundo en el sentido de intentar algo no probado o desconocido. La evolución de la vida es una técnica siempre progresiva, diferencial y variable,
pero nunca dejada al azar, ni incontrolada, ni totalmente experimental en el sentido de fortuita. Sí. Creo que podrías leer. Ya, o sea, nada es fortuito, todo está perfectamente planificado y controlado, ¿no? Ok, ya. A ver, ¿puedes leer el siguiente párrafo también, por favor? Muchas características de la vida humana prueban con creces que el fenómeno de la existencia mortal fue planeado de forma inteligente, que la evolución orgánica no es un mero accidente cósmico. Cuando una célula viva se lesiona, posee la capacidad de elaborar ciertas sustancias químicas que tienen la facultad de estimular y activar las células vecinas normales para que empiecen inmediatamente a secretar ciertas sustancias que faciliten los procesos curativos en la herida. Al mismo tiempo, esas células normales no lesionadas empiezan a proliferar, se ponen realmente a trabajar para crear nuevas células que sustituyan a las células afines que pudieran haber sido destruidas por el accidente. Ya, este párrafo es interesantísimo, pero me había olvidado de decirles que en un primer balance estos portadores de vida habían tenido, consideran que han tenido mucho éxito acá en Urantia, ¿no? En su experiencia sexagésima, ¿no? Porque dice que no menos de 28 experimentos van a ser de utilidad en todo Nevadón, ¿no? No solamente en Satania. Bueno, luego lo que hemos visto en el párrafo anterior nos aclaran que todos estos experimentos son perfectamente conocidos y probados, no dejan nada fuera de un estricto control. ¿No? Bien. Ah, a continuación, en este párrafo, nos explican cómo ellos han programado los mecanismos de reparación, ¿no? En los organismos vivos cuando se produce un daño celular, ya sea por un traumatismo o por algún problema de enfermedad o infeccioso, qué sé yo. Gracias a estos programas preestablecidos es que nuestro cuerpo puede reparar una herida o un hueso roto, ¿no? Bien. Y yo creo que esto es lo primero que un buen médico debería saber, ¿no? De la existencia de estos programas de autocuración. Básicamente para no interferir en ellos, sino para facilitar su pleno funcionamiento. Y de hecho se hace. Cuando un traumatólogo recibe a un traumatizado con un hueso roto, lo único que necesita hacer es alinear el hueso para que cuando este hueso suelde o cicatrice, ¿no? Esté en la posición correcta. Me Continúa. toca. Adelante. Este proceso químico de acción y reacción implicado en la curación de la herida y en la reproducción de las células corresponde a la elección que hicieron los portadores de vida de una fórmula que abarca más de 100.000 fases y características de reacciones químicas y repercusiones biológicas posibles. Los portadores de vida hicieron en sus laboratorios más de 500.000 de experimentos específicos antes de dedicarse por esta fórmula para el experimento de vida en Urantia. Ok, miren ustedes, ¿no? Para este proceso biológico, ¿no? De acción y reacción, o sea, de curación, los portadores de vida trabajaron con miles de fórmulas y reacciones químicas complejas. ¿No? Finalmente, dice, la fórmula de vida en Urantia demandó más de 500.000 de experimentos específicos, ¿no? Que algún día serán desentrañados por los científicos. ¿No? Seguimos. Mario, ¿estás de vuelta? ¿Está Mario ahí? A ver. Adelante, Mario. Tú mismo. Estamos. Este proceso químico de acción y reacción implicado en la curación de la herida Esto y ya en está la... leído, Esa creo. es la que sigue, es el otro, Los dos siguientes, léete, por favor, sí. el 4.5 y el 4.6. Gracias. Cuando los científicos de Urantia conozcan mejor estas sustancias químicas curativas, tratarán las lesiones con más eficacia y aprenderán indirectamente a controlar mejor ciertas enfermedades graves. Desde que se estableció la vida en Urantia, los portadores de vida
han mejorado esta técnica curativa que han introducido en otro mundo de Satania, de manera que proporciona más alivio al dolor y ejerce un mejor control sobre la capacidad de proliferación de las células normales asociadas. Gracias. Perfecto, gracias Mario. Miren, vamos a explicar esto. Entonces nos dicen que cuando se conozcan mejor estas reacciones y las sustancias que intervienen en los procesos de curación, podremos vencer enfermedades degenerativas graves y el cáncer, me imagino yo, ¿no? Y como dato interesante nos cuentan que han introducido justo esta técnica curativa en otro mundo de Satania, con resultados muy favorables, ¿no? Y sobre todo inciden en el control de los factores que inducen la reproducción celular. Es decir, es la clave del cáncer. En el cáncer lo que sucede es que por alguna razón la célula pierde el control de su mitosis, de su reproducción, y comienza a reproducirse, 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 aberrantemente hasta formar un tumor, ¿no? Que puede obstruir o puede causar la destrucción del resto del organismo. Continuamos. Es mi turno. Adelante, Marlene. Perdón, Maya. Bueno, ¿dónde que vamos? Ahora me perdí yo. Oh, hubo muchas características únicas en el experimento de vida de Urantia, pero los dos episodios más destacados fueron la aparición de la raza andónica antes de la evolución de los 6 pueblos de color y la posterior aparición simultánea de los mutantes Sangheik en una sola familia. Urantia es el primer mundo de Satania, donde las 6 razas de color nacieron de la misma familia humana. Normalmente surgen en cepas diversificadas a partir de mutaciones independientes de la estirpe animal prehumana y suelen aparecer en el mundo de una en una y sucesivamente durante largos periodos de tiempo, empezando por el hombre rojo y pasando por todos los colores hasta el índigo. Ok, vamos a comentar esto. Bien, el experimento de vida en Urantia tuvo 2 características destacables, nos dicen, ¿no? Entre muchas otras. Primero, la aparición de la raza andónica. ¿Verdad? Eso fue algo único en nuestro planeta, en nuestro mundo. Y la aparición simultánea de los mutantes Sangheik en una sola familia. O sea, las 6 razas de color en una sola generación. ¿Ok? Normalmente las razas aparecen por mutaciones de animales independientes y sucesivas, comenzando por la roja. ¿Ok? Esas cosas son propias de nuestro mundo, de Urantia. Las razas andónicas, que la ven ustedes acá, y las demás razas de color que aparecieron simultáneamente, no en secuencia como normalmente es en todos los demás mundos. Bien, seguimos. Me corresponde a mí. Sí. Otra variación notable del procedimiento habitual fue la llegada tardía del príncipe planetario. Por regla general, el príncipe aparece en un planeta hacia el momento en que se desarrolla la voluntad. Según este plan, Caligastia hubiera podido llegar a Urantia incluso en vida de Andón y Fonta, en vez de casi 500.000 años más tarde, coincidiendo con la aparición de las 6 razas sanguíneas. Paramos ahí un ratito. ¿Ketty tenía una pregunta o un comentario? ¿Ketty? Sí. Estábamos hablando 3 párrafos antes sobre los ajustadores, no, estoy hablando de los portadores de vida, comentan de que en algún momento se descubrirán los remedios para las enfermedades malignas o que Vegetativas. pudiera parecer incurable. Mi pregunta es, ¿a qué se debe que existan de repente de la nada y han existido curadores que han hecho hazañas, han curado a nivel masivo, ¿no? ¿Te acuerdas que te mostré acá tengo este señor Bruno Groening, no sé si lo puedes ver,
Bruno Groening. Ya, ok. Estoy escapándome seguramente del tema, pero es impresionante su historia porque hacía curaciones miles de personas y las curaba. Yo no sé a qué se debe eso. No sé, no sé a qué se debe eso, honestamente, pero no tiene nada que ver con el adelanto científico. ¿Te das cuenta? Así es, eso es lo que te quería decir. Ellos no han utilizado métodos científicos, o sea, el poder que tienen esas personas para curar y que de hecho han curado a mucha gente de muchas dolencias que la misma ciencia no puede explicar, ¿no? Es por otros medios, por manipulación de otras energías, ¿no? Ujú. No solamente a través de la electroquímica, de nuestra fisiología corporal, orgánica, ¿no? Han usado otros, han saltado esa etapa, ¿no? Y han podido influir en ciertos procesos y estabilizarlos y equilibrarlos y llevar el organismo a su curación o ayudarlo a su curación. Hay muchos casos de esos que la ciencia no se explica. Lo mismo hay casos de curación espontánea de cánceres, ¿no? Que tampoco la ciencia se explica. ¿Por qué se dieron? ¿No? Nosotros podemos considerarlo un milagro o podemos considerar una regresión espontánea, como los que no quieren considerar que ha habido una influencia divina en esa curación, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que hubo influencia divina en todos los milagros de curación que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Eso sí. Ujú. Bien, Mario, ¿querías agregar algo? Con relación a lo que nos habló muy bien Ketty y lo que nos enumeraste vos, eh, estoy a 6, 7 meses de validando 2 exámenes más, los 2 últimos trimestrales y una tesis en receptarme o recibirme en medicina tradicional china. Vos sabés que nosotros causalmente estamos estudiando la parte celular, la mitosis, porque se reactivan células positivas para que envuelvan estas células malignas o los tumorales y no se pueda desaparecer, pero lo coman, digamos, lo disuelvan, vamos a llamarle así, para que se entienda, a estas células que no están funcionando realmente bien en ninguna parte del organismo del ser humano y se pueda restablecer nuevamente la salud en el ser humano o en realidad en ese órgano que ha sido afectado, donde a través de las emociones nosotros pusimos energía negativa ahí y bueno, serían estos 2 trimestres que me están faltando y estamos estudiando esto dentro de la medicina tradicional china, que es muy milenaria y real y sinceramente lo hice, ¿sabes por qué? Porque me llamó la atención mucho de cómo esta gente, estos hermanos nuestros, los chinos, curan al otro solamente tipo como chamanes, ¿viste? Con cosas naturales, tisanas, las hojas exprimidas de la espinaca, jugo de zanahoria, el jugo de la naranja, que hacen todos unos procesos muy milenarios junto con las tisanas y lográs un equilibrio fundamentalmente, vos me vas a comprender y le podemos explicar a los hermanos, en sangre sería la acidez y la otra parte es la alcalinidad. ¿Me vas entendiendo, no es cierto, Pepe? Sí, por supuesto. Gracias. La China está reconocida. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera la acupuntura que funciona o es útil en más o menos 20 tipos de enfermedades. Sí, señor.
Y, Bueno, y la medicina china también tiene su propia farmacopea. Conocen ciertas especies de plantas, ¿no? sí, señor. Y preparaciones, extractos, en fin, que funcionan también con sus pacientes. O sea, es una Sí, medicina paralela. Y ahora acá hay un instituto de medicina alternativa que incluye la medicina tradicional china, entre otras cosas y por ejemplo, de la chamanería o de la medicina folclórica de Perú se han sacado muchas cosas que inclusive ahora los laboratorios están estudiando una serie de plantas que usan la gente de la serranía en Perú o de la selva peruana para encontrar el principio activo de esas plantas y poderlas convertir en un producto farmacéutico, ¿no? totalmente. Es así, que creo que mucha de la curación está en las plantas, así como también las plantas, la base de las plantas, que son las bacterias, son las que causan enfermedad, ¿no? También de las Sí, plantas se saca la penicilina, se saca ciertos antibióticos y otras sustancias analgésicas, antiinflamatorias. Eh, Creo que más de las 2/3 partes de la farmacopea son productos extraídos de diferentes plantas, de vegetales, y otros son producidos sintéticamente, ¿no? Probablemente las hormonas y esas cosas. Muy bien. Sí, gracias. hormonas. Bueno, continúa Marlene, por favor, el siguiente párrafo. Yo acabo de leer el 4.8. ¿Leo ahora el 4.9? Sí, en un mundo habitado normal. Ok. En un mundo habitado normal, el envío de un príncipe planetario a petición de los portadores de vida hubiera sido concedido en el momento de la aparición de Andón y Fonta o poco después. Pero en el caso de Urantia, al haber sido designado como planeta de modificación de la vida, se enviaron por acuerdo previo observadores Melquisedec, 12 en total, como asesores de los portadores de vida y supervisores del planeta hasta la llegada posterior del príncipe planetario. Estos Melquisedec llegaron en el momento en que Andón y Fonta tomaban las decisiones que hicieron posible que sus mentes de mortales fueran habitadas por ajustadores de pensamiento. Muy bien, muy bien. Entonces nos dicen que otra variante importante fue la llegada del príncipe, que debió llegar en tiempos de Andón y Fonta. ¿Por qué se demoró el príncipe 500.000 años en llegar, ¿no? Inclusive son los portadores de vida los que piden la venida del príncipe. Pero en nuestro mundo experimental llegaron primero los 12 síndicos Melquisedec. Llegaron como supervisores, como consejeros de los portadores de vida. Bueno, querían observar, querían ver cómo esta primera raza de seres humanos, Andón y Fonta, las razas andonitas, ¿no? Desarrollaban la voluntad. O sea, parece que la intención era ver qué tan rápido podía desarrollarse la voluntad en el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se retrasó todo, ¿no? Por la venida de estos Melquisedec. Y ellos llegan justo cuando Andón y Fonta toman esa decisión de huir de la tribu, ¿no? Y esa decisión que se da porque pudieron acceder al espíritu ayudante de sabiduría y adoración, a los espíritus ayudantes ya humanos, es que marcó la llegada de los Melquisedec, ¿no? En ese momento llegaron. Continuamos entonces. Gloria, el siguiente párrafo. Los esfuerzos que hicieron en Urantia los portadores de vida por mejorar los patrones de vida de Satania tuvieron como resultado forzoso la producción de muchas formas aparentemente inútiles de vida de transición. Pero los beneficiosos ya acumulados son suficientes para justificar las modificaciones de los diseños ordinarios de vida realizadas en Urantia. Ok, o sea, los beneficios, ¿no?
¿Qué nos dicen acá? Que hubieron muchas formas de transición que fueron aparentemente inútiles, pero el balance final fue muy positivo. ¿Mm? Ok. Léenos el último también. Y claro, fue nuestra intención producir una manifestación temprana de la voluntad en la vida evolutiva de Urantia. Y lo conseguimos. La voluntad no emerge generalmente hasta mucho tiempo después de que existan las razas de color y suele aparecer primero entre los tipos superiores del hombre rojo. Vuestro mundo es el único planeta de Satania donde la voluntad de tipo humano ha aparecido en una raza anterior a las de color. Perfecto. Miren ustedes. Este, Aparentemente, la generación de la raza andónica fue el deseo de producir una aparición temprana de la voluntad humana. Y así fue. ¿Ok? Normalmente la voluntad humana eh, emerge mucho después de la aparición de todas las razas. ¿Ah? Ya salieron todas las razas de color y en la primera que aparece es en el hombre rojo, en las estirpes más altas, ¿no? Más evolucionadas del hombre rojo. Otra vez un caso único en Urantia. ¿Ok? Bien, y a ver el último párrafo nos lee Ketita, por favor. Cierras. Empezaste con esta sección y terminas con el último párrafo. A ver, en nuestro esfuerzo por asegurar la combinación y asociación de factores hereditarios que dieron finalmente origen a los ancestros mamíferos de la raza humana, nos vimos obligados a permitir que se produjeran cientos de miles de otras combinaciones y asociaciones de factores hereditarios relativamente inútiles. Seguro que os encontraréis con muchos de esos subproductos aparentemente extraños de nuestros esfuerzos cuando escarbéis en el pasado planetario. Y me hago cargo de lo desconcertantes que deben resultar estas cosas para el limitado punto de vista humano. Gracias. Ok, entonces nos dicen que fue inevitable que se dieran cientos de miles de asociaciones y combinaciones de factores hereditarios aparentemente inútiles para llegar al mamífero protohumano. ¿Ok? Este mamífero protohumano da origen al mamífero intermedio. El mamífero intermedio da estas dos ramas divergentes, una de los primates, otra de los monos, ¿ok? O simios. Bien. Y nos dicen después que cuando el hombre de ciencia se ponga a escarbar en el pasado planetario, se quedará sorprendido y desconcertado cuando se encuentre con muchos de esos extraños subproductos de la evolución. Muy bien, pasamos a la siguiente sección y creo que esta es la última que vamos a poder abarcar por el tiempo que nos queda. Renato, por favor. Las vicisitudes de la evolución de la vida. Para los portadores de vida fue una fuente de pesar que nuestros esfuerzos especiales por modificar la vida inteligente en Urantia se vieran tan obstaculizados por trágicas perversiones que escapaban a nuestro control. La traición de Caligacia y la falta de Adán. Ujú. ¿Sigo? Sigue, por favor, sí, para comentar los dos juntos. Pero la mayor decepción de toda nuestra aventura biológica fue la reversión de ciertas formas primitivas de vida vegetal a los niveles preclorofílicos de bacteria parásita a una escala tan considerable e inesperada. Esta eventualidad de la evolución vegetal ha producido muchas y penosas enfermedades en los mamíferos superiores, sobre todo en la especie humana, por ser más vulnerable. Sin embargo, dimos excesiva importancia a las dificultades implícitas en esta complicada situación porque sabíamos que la adición posterior del plasma de vida orgánico reforzaría de tal forma la capacidad de resistencia de la mezcla racial resultante que la haría prácticamente inmune a todas las enfermedades producidas por organismos de tipo vegetal. Pero nuestras esperanzas se vieron truncadas por la desgraciada falta adámica. Miren ustedes. Ok, esta sección trata de las vicisitudes
de la evolución de la vida en nuestro mundo. Bien, los portadores de vida pues lamentan la traición de Caligastia y el fracaso de la misión adánica. ¿Mm? Dichos acontecimientos que estaban fuera de su control obstaculizaron el progreso esperado de la vida inteligente en el planeta. Dice, sin embargo, a nivel biológico, les decepcionó muchísimo más la regresión de ciertas formas de vida vegetal a formas preclorofílicas. ¿Qué significa esto? Que ya la bacteria o el organismo vegetal no podía formar clorofila, que era lo que le permite obtener energía de la luz solar, ¿ok? Y las convirtió en parásitas. Y esto se dio a una escala demasiado grande, algo que no se esperaba que fuera así. ¿Mm? Y la especie humana fue la más perjudicada por ser la más vulnerable, nos dicen. ¿Mm? Bueno, hasta ahí todo estaba muy mal, pero tenían la esperanza, confiaban de que la inyección de sangre adánica mejoraría la inmunidad y la resistencia del ser humano, pero desgraciadamente esto no se dio en la forma y en la intensidad que se esperaba que se diera, ¿no? Bueno, seguimos. Me toca. José Luis, adelante. El universo de universos que incluye este pequeño mundo llamado Urantia no está siendo gestionado simplemente para merecer nuestra aprobación, ni para adaptarse a nuestra ni para adaptarse a nuestra sola conveniencia, ni mucho menos para complacer nuestros caprichos o satisfacer nuestra curiosidad. No hay duda de que los seres sabios, todopoderosos que tienen la responsabilidad de gestionar el universo, saben exactamente lo que hacen. Por ello, es apropiado para los portadores de vida y corresponde a la mente de los mortales alistarse con paciencia, espera y franca cooperación al gobierno de la sabiduría, al reinado del poder y a la marcha del progreso. Léete el último también. Hay, por supuesto, ciertas compensaciones por las tribulaciones como el otorgamiento de Miguel en Urantia, pero independientemente de todas estas consideraciones, los supervisores celestiales más recientes de este planeta expresan su total confianza en el triunfo evolutivo último de la raza humana y la justificación final de nuestros planes y patrones de vida originales. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos a resumir todo esto, ¿no? Dice, sin embargo, a pesar de que no se cumplan nuestros deseos, nuestras expectativas, tanto los portadores de vida como la inteligencia humana deben estar dispuestos a cooperar y a confiar pacientemente en el poder y la sabiduría de los administradores del universo, que siempre nos van a llevar por la senda del progreso. ¿No? Y por último, nos dicen que a pesar de estas vicisitudes, hemos tenido ciertas compensaciones por estas difíciles circunstancias. Y el mayor honor, obviamente, de este mundo fue haber sido escogido, ¿no? Para el séptimo y último auto-otorgamiento de Miguel de Nevadón. Y los supervisores celestiales tienen plena confianza del progreso evolutivo de la especie humana y justifican plenamente el trabajo de estos portadores de vida que les tocó trabajar aquí. Bien, pasamos a la siguiente sección 6. Este documento tiene 8 secciones, dudo que podamos terminarla. A ver, comentaremos esta sección 6 y ahí lo dejamos, hasta donde lleguemos. Las técnicas evolutivas de la vida. Adelante, Mario. Gracias. Es imposible determinar con precisión y de forma simultánea la posición exacta y la velocidad de un objeto en movimiento. Cualquier intento de medir una de ellas implica inevitablemente un cambio en la otra. El hombre mortal se enfrenta al mismo tipo de paradoja cuando acomete el análisis químico del protoplasma. El químico puede dilucidar la química del protoplasma muerto, pero no puede percibir ni la organización física ni el comportamiento dinámico del protoplasma vivo. El científico se irá organizando
El científico se irá acercando cada vez más a los secretos de la vida, pero no los encontrará nunca por la sencilla razón de que debe matar al protoplasma para poder analizarlo. El protoplasma muerto pesa lo mismo que el protoplasma vivo, pero no es lo mismo. Claro. Así es, no es lo mismo. ¿Sí? Son muy difíciles en los laboratorios hacer estudios con células vivas, ¿no? De hecho, se hacen cultivos y se hacen cosas, pero cuando uno quiere analizar los procesos bioquímicos, ¿no? Cómo la célula utiliza sustancias para generar energía y todo eso, es muy difícil. Se ha avanzado mucho, pero no se puede hacer. Básicamente, lo que se sabe de la estructura celular y todo eso es en preparaciones de tejido muerto, ¿no? Que ha sido fijado, ¿no? En formol bueno, eh, revisado al microscopio, ya sea óptico o al microscopio electrónico. Bien, pero son muy difíciles hacer estudios in vivo. Muy bien, sin embargo se hace y de hecho se va a seguir avanzando en eso. Muy bien, seguimos. ¿No? Es Adelante. mi turno. Hay una dotación original de adaptación en las cosas y seres vivos. En todas las células vivas, vegetales o animales, en todos los organismos vivos, materiales o espirituales, hay un ansia insaciable de lograr una perfección cada vez mayor en el ajuste al entorno, en la adaptación del organismo y en una realización más amplia de la vida. Estos esfuerzos interminables de todas las cosas vivas evidencian la lucha innata por la perfección que existe en su interior. Muy bien. Fíjense que acá nos hablan de organismos vivos materiales y organismos vivos espirituales, ¿no? O sea, tanto cuando estamos en materia como cuando somos morontia, como cuando somos espíritu, vamos a tener una ansia, vamos a tener un impulso hacia la perfección, hacia ser cada vez mejores, ¿no? Y en nuestra vida mortal, lo que nos impulsa a esa perfección, lo que nos genera ese hambre de perfección, es nuestro ajustador de pensamiento. Ujú. Seguimos. Marlene, por favor. El paso más importante en la evolución de las plantas fue el desarrollo de la capacidad de fabricar clorofila. Y el segundo mayor avance fue la evolución de la espora hasta convertirse en semilla compleja. La espora es sumamente eficiente como agente reproductor, pero carece de los potenciales de variedad y versatilidad inherentes a la semilla. Bien, acá nos hablan de dos pasos ascendentes de la evolución, ¿no? El momento en que las plantas pudieron fabricar clorofila, ¿no? Y en el momento en que esas plantas que tenían esporas y que se reproducían por esporas desarrollan semillas complejas, que además sirven de alimento a otras especies, ¿no? Todo eso es porque hay una tendencia hacia el perfeccionamiento, hacia la mayor complejidad, la mayor utilidad. Seguimos, Gloria. Sí, perdón, me perdí. Es el paso, ¿verdad? Más importante. Uno de los episodios. Perdón. Uno de los episodios más útiles y complejos de la evolución de los tipos superiores de animales se produjo cuando el hierro de las células sanguíneas circulantes desarrolló la capacidad de desempeñar un doble papel como portador de oxígeno y eliminador de dióxido de carbono. Esta actuación de los glóbulos rojos ilustra cómo los organismos en evolución son capaces de adaptar sus funciones a un entorno variable o cambiante. Los animales superiores, incluido el hombre, oxigenan sus tejidos mediante la acción del hierro de los glóbulos rojos que lleva el oxígeno a las células vivas y elimina con la misma eficacia el dióxido de carbono. Pero se puede hacer que otros metales sirvan para el mismo fin. La jibia emplea el cobre para esta función
y la asidia utiliza el vanadio. Ok. Miren, en la biosfera, en biología, hay muchas, es complejo y hay muchas moléculas que hacen lo mismo de forma diferente, ¿no? Mencionen primero el caso de los glóbulos rojos. En los glóbulos rojos hay hierro, pero el hierro no está como metal en el glóbulo rojo, sino está formando parte de una molécula que se llama hemoglobina. ¿Ok? Y en la hemoglobina, que son 4 anillos, ¿no? Y en cuyo centro está el átomo de hierro, ¿no? Los que se encargan de un fenómeno vital para los organismos vivos que se llama la hematosis. ¿En qué consiste la hematosis? En descargar el anhídrido carbónico y captar el oxígeno que se encuentra en los alveolos pulmonares. ¿Ok? En el caso de los peces, lo captan del aire disuelto o del oxígeno disuelto en el agua a través de las branquias que hacen las veces de pulmones. Entonces, acá ustedes ven cómo se produce esa hematosis en un alveolo pulmonar, que es la unidad funcional del pulmón. Entra la sangre venosa cargada de anhídrido carbónico, gracias a la hemoglobina, este anhídrido carbónico pasa a la luz del alveolo que está llena de aire y el oxígeno de ese aire pasa también por obra y gracia de la hemoglobina a los glóbulos rojos que convierten la sangre en una sangre ya rica en oxígeno, lista para oxigenar los tejidos. Muy bien. Y acá está la asidia, ¿no? Que utiliza otro metal. La molécula de hemoglobina que está en el glóbulo rojo con un hierro central es casi idéntica a la molécula de clorofila, pero la clorofila tiene un átomo de magnesio en vez de átomo de hierro. Seguimos. Bueno, esas son cosas técnicas que se las doy como ilustración nomás. Le tocaría a Ketita nuevamente. La continuidad de estos ajustes biológicos se ilustra en la evolución de los dientes de los mamíferos superiores de Urantia. Llegaron a ser 36 en los primeros ancestros del hombre y empezó luego un reajuste adaptativo hacia los 32 en el hombre de los albores y sus parientes cercanos. Ahora la especie humana tiende lentamente hacia los 28. El proceso de la evolución sigue progresando de forma activa y adaptativa en este planeta. Ujú. O sea que en el futuro vamos a ir necesitando menos dientes, ¿no? De 36 pasamos a 32 y después a 28. Ujú. Tendemos a tener solo 28 dientes. Muy bien. Esta noticia no les va a gustar a los dentistas. Mm. Renato, toma el siguiente. Pero muchos ajustes aparentemente misteriosos de los organismos vivos son puramente químicos, totalmente físicos. En la corriente sanguínea de cualquier ser humano existe la posibilidad de que se produzcan en cualquier momento más de 15 millones de reacciones químicas entre los productos hormonales de una docena de glándulas endocrinas. Ujú. Imagínense, el organismo es todo un laboratorio de reacciones químicas, bioquímicas diríamos, más precisamente. José Luis, toma el siguiente. Las formas más bajas de la vida vegetal responden enteramente al entorno físico, químico y eléctrico, pero a medida que asciende la escala de la vida, los ministerios de mente de los 7 espíritus adjutores van entrando en acción uno tras otro y la mente se vuelve cada vez más capaz de ajustar, crear, coordinar y dominar la capacidad de los animales de adaptarse al aire, al agua y a la tierra. No es una dotación supranatural, pero sí un ajuste suprafísico. Miren ustedes, o sea, a medida que asciende la escala de la vida, ¿no? El ministerio, o sea, la acción directa de los 7 espíritus mente adjutores o ayudantes de la mente, van entrando en acción uno tras otro. ¿Mm?
Bien, continuamos. José Luis Mario, ¿nos puedes leer, por favor? La física. Has cerrado tu micro. Ahora sí. La física y la química solas no pueden explicar cómo evolucionó el ser humano a partir del protoplasma primigenio de los primeros mares. La capacidad de aprender la respuesta diferencial y de memoria al entorno es dotación de la mente. Las leyes de la física no responden al aprendizaje, son inmutables e inalterables. Las reacciones de la química no las modifica de educación, son uniformes y fiables. Aparte de la presencia del absoluto no cualificado, las reacciones eléctricas y químicas son previsibles, pero la mente puede sacar provecho de la experiencia, puede aprender de los hábitos de comportamiento reactivo en respuesta a la repetición de los estímulos. Muy bien. Bueno, acá nos Gracias. mencionan al absoluto no cualificado, ¿no? El absoluto no cualificado está en todo lo que es la materia del universo y es lo único que no es previsible, pero todo lo que es reacciones electroquímicas son perfectamente previsibles, ¿no? Y la mente justamente domina, está sobre la materia. Es la dotación de mente la que decide todo. Bien, seguimos. Mi turno. Por favor. Los dos siguientes porque son cortitos. Sí. Los organismos preinteligentes reaccionan a los estímulos del entorno, pero los organismos que son reactivos al ministerio de mente pueden ajustar y manipular el entorno mismo. El cerebro físico, con su sistema nervioso asociado, posee una capacidad innata de responder al ministerio de mente, de igual modo que la mente en desarrollo de una personalidad posee cierta capacidad innata de Perdón, lo moví muy rápido. Capacidad innata de receptividad. de receptividad, no, no lo veo. Acá está. Aunque posee cierta capacidad innata de receptividad al espíritu y contiene, por lo tanto, las potencialidades de logro y progreso espirituales, la evolución intelectual, social, moral y espiritual. Depende del ministerio de mente de los 7 espíritus adjutadores y sus asociados suprafísicos. Muy bien. Miren ustedes el poder de la mente, ¿no? Bien, nos faltarían 2 numerales que los vamos a dejar para la siguiente semana antes de empezar con el siguiente documento. O quizás si tenemos tiempo, Ketty y yo podemos cerrar esas dos secciones y ya empezar el nuevo documento el próximo miércoles. Ya veremos si buenamente Isaac nos lo permite. Ok, queridos amigos, hasta aquí por hoy día. Eh, nuevamente les agradezco su presencia y participación, así como también a los que nos ven en el canal. Y un bendecido fin de semana para todos. Igualmente, muchas gracias. Ya les envío el enlace gracias. a la Para grabación de ustedes, este documento. Beso a todos. bendiciones. Dios les bendiga a Dios todos. ama. Muchos cariños. Adiós. Adiós, adiós. Chao, Ketita querida. Chao, amor, chao.